A lo largo del año, la lista ha seleccionado un personaje cada mes. Puede ser una persona, una institución o un suceso. Los criterios están relacionados estrictamente a su relevancia y trascendencia noticiosa durante el mes en cuestión. Si quieres saber más de estos personajes, te dejamos los links de las notas abajo en la caja de descripción. ¿Quiénes fueron estos personajes de 2021 y qué ha sido de ellos a partir de esta selección? Te contamos. Enero. Las vacunas. Más de 50 vacunas participaban en la carrera, pero solo una decena estaba más cerca de la meta porque había iniciado la fase de pruebas de eficacia con miles de voluntarios. Los equipos detrás de las vacunas de Pfizer, Moderna y la rusa Sputnik V fueron los primeros en anunciar que sus desarrollos tenían más de 90% de eficacia contra el virus COVID-19. Por los desafíos que estaban alrededor de las vacunas, fue el personaje del mes de enero. Hoy en día vamos por la tercera dosis de vacunación contra la variante Omicron. Febrero. Fernando Frías, director de Ya no estoy aquí. A través de un disco de cumbia rebajada, Fernando Frías encontró la inspiración para crear una de las cintas mexicanas más importantes de los últimos años, Ya no estoy aquí. No sé qué tan claro lo tengan, porque el camino de la película se sigue escribiendo, no he llegado a nada concluyente, pero sí puedo decir que hay mucha inspiración para justamente promover mayor reflexión sobre lo que dices. Y creo que la gran lección es que el público mexicano puede abrazar y ver este tipo de contenidos que muchas veces ha sido subestimado. Nos dijo a la lista el cineasta mexicano en una entrevista. En ese momento no sabíamos qué tan lejos iba a llegar la película, hablando de nominaciones, pero ha sido premiada por el Festival Internacional de Cine del Cairo y el Festival Internacional de Cine de Morelia como mejor película y obtuvo 11 premios Ariel. Marzo. Juan Pablo Gómez Fierro, el juez que frenó la ley Combustóleo. La lista escogió al juez Gómez Fierro como su personaje del mes por el alcance en sus resoluciones que impactan a otros ámbitos de interés nacional. El Poder Judicial detuvo la contrarreforma a la industria eléctrica, conocida como la Ley Combustóleo, impulsada por el mandatario Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Concedió las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron la reforma. Fue el inicio de un encontronazo entre el Poder Judicial y López Obrador. Abril. Los sonidistas mexicanos son de élite mundial. Los mexicanos Jaime Baxet, Michelle Cottonlink y Carlos Cortés se llevaron premios prestigiosos que coronaron con un Oscar a mejor sonido por su trabajo en Sound of Metal. Llevarse el Oscar a casa y teñir de colores patrios la gala más famosa de la industria cinematográfica es la razón por la cual son los personajes del mes de abril de la lista. Mayo. El metro, motor de la Ciudad de México. No todas fueron buenas noticias este año. En mayo, el metro de la Ciudad de México fue el personaje del mes, por la razón más desafortunada. El metro es uno de los íconos de la modernidad y la grandeza de la Ciudad de México, pero sus fallas también reflejan descuido de las autoridades. La noche del lunes 3 de mayo, cuando miles de personas viajaban de regreso a casa, una trave del viaducto elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se desplomó. Dejó 2 vagones de un tren suspendidos en forma de V sobre la avenida Tláhuac. Un trozo de vagón aplastó un vehículo que circulaba por ahí. Eran pasadas las 10 de la noche cuando el colapso detuvo el convoy. También se llevó la vida de 26 personas y causó lesiones físicas que continuaron con la hospitalización de unas 80 más. Junio. Matrimonio igualitario. Una década de exigencias y avances en México. Tras su aprobación en la Ciudad de México en 2009, el matrimonio igualitario se ha extendido a 21 estados del país con algunos obstáculos. El 15 de junio, en un recinto ataviado de banderas con los colores del arco iris, el Congreso de Sinaloa hizo historia. La 63ª legislatura del estado aprobó el matrimonio igualitario. 23 votos a favor, 0 en contra y 17 desapariciones. En la lista elegimos el matrimonio igualitario como el personaje del mes para conmemorar la aprobación de este derecho en Sinaloa primero y después en Baja California, con lo que sumaron 21 entidades en el país, además de que junio es reconocido como el mes del orgullo LGBTI. Hoy en día también se suma Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Ya no es necesario que las parejas del mismo sexo soliciten un amparo para contraer matrimonio. Julio. Tatiana Hueso y la Noche de Fuego mexicana en Cannes. La cineasta Tatiana Hueso logró una ovación de 10 minutos en el Festival de Cine de Cannes gracias a su película Noche de Fuego. La película trata sobre la declaración de guerra de México contra el narcotráfico en 2007. Ante los intereses del crimen organizado, situación exhibida por la directora salvadoreña mexicana en su primera película de ficción.
En la lista decidimos que la directora Tatiana Hueso y su largometraje fueran el personaje del mes de junio. Noche de Fuego actualmente está entre las finalistas para el premio Oscar. Agosto. Regreso a clases a los 17 meses de COVID-19. El regreso a clases presenciales se dio el 30 de agosto, en medio de protocolos sanitarios y un intenso debate sobre su pertinencia. Casi un año y medio después, y en su segundo intento, México reabrió las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria en el país para el regreso a clases presenciales de manera voluntaria. Por estas razones que se debatieron desde las comidas familiares hasta en círculos académicos y varias conferencias matutinas del presidente, en la lista escogimos el regreso a clases como el personaje del mes de agosto. Hasta el momento, se siguen regularizando las clases. Septiembre. Miguel Alemán Magnani. Heredero de una dinastía ligada al poder económico y político del país, Miguel Alemán Magnani es perseguido por la autoridad. Se ha visto envuelto primero con la aerolínea Interjet, que desde finales del año pasado suspendió operaciones por problemas económicos que arrastra desde 2018. Por ello, tras la detención el 9 de septiembre de uno de sus socios, Alejandro del Valle, con quien buscó impulsar el rescate de Interjet y la emisión de una ficha roja para lograr su detención en el extranjero y con el futuro en vilo, en la lista creemos que Miguel Alemán Magnani, quien según su abogado está en París y no se esconde de nadie, es el personaje del mes de septiembre y hasta el momento no ha habido avances en su caso. Octubre. Emilio Lozoya Austin. El personaje del mes de octubre es por su mal comportamiento en el caso Odebrecht. Detenido en España, enfrentó un proceso de extradición que trató de evitar sin éxito hace más de 15 meses, cuando fue entregado a las autoridades mexicanas. Del avión que lo trasladó de Europa, fue llevado a un hospital privado sin pisar la cárcel para obtener el beneficio de enfrentar su proceso fuera del reclusorio norte de la capital, donde finalmente enfrentará la soledad de una celda por orden del juez federal de control, Artemio Zúñiga Mendoza. Hasta el último minuto de la audiencia, los abogados defensores de Lozoya Austin pidieron que se le diera a su cliente la posibilidad de la prisión domiciliaria, solicitud que me parece fue correctamente rechazada por el juez de control. Lozoya pisa cárcel el 3 de noviembre. Noviembre. Claudia Sheinbaum. El tercer domingo de noviembre, El País Semanal dedicó su portada a Claudia Sheinbaum, a quien proyectó en una foto de perfil con un impecable y suave vestido blanco, iluminado por la luz natural que traspasaba la ventana de su oficina, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El título de la entrevista fue Claudia Sheinbaum y el futuro de México, y destaca que muchos la ven como una posible candidata presidencial para el 2024. La entrevista le dio a Sheinbaum una proyección entre una audiencia internacional de habla hispana y a la vez la coloca en un punto riesgoso cuando la meta aún está a 3 años de distancia. Diciembre. La migración siguió pese a los riesgos en México. El 2021 será recordado por la inmensa cantidad de migrantes que llegó a México. El récord de solicitudes de refugio es una muestra. Al mismo tiempo, las autoridades federales también alcanzaron un máximo histórico de detenciones. Un total de 252.526 migrantes fueron detenidos con fines de deportación entre enero y noviembre de 2021. De acuerdo con la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila fueron los estados donde se llevaron a cabo más capturas este año. Pero ni la Guardia Nacional ni el programa Quédate en México frenaron el andar de los migrantes, quienes sufren múltiples abusos en su trayecto hacia los Estados Unidos. Por esta razón, los migrantes son el personaje del mes. Y finalmente, el personaje del año. Profesionales de la salud en primera línea contra el COVID-19. La pandemia llegó como balde de agua fría para todos, incluido el sistema de salud mexicano que ya venía arrastrando problemas de falta de equipo médico e insumos, incluso antes del COVID-19, y que con la emergencia sanitaria se agudizaron. Sumado a la falta de equipo, estaba la falta de solidaridad. Los contagios entre el personal de COVID-19 fueron constantes, y también lo fueron entre los familiares de los médicos. Desde el inicio de la pandemia y al 27 de octubre de este año, se confirmó que hubo 4.517 defunciones por SARS-CoV-2 entre profesionales de la salud y 283.122 contagios. Por su resiliencia profesional ante la situación de pandemia y todo lo que sobrellevó el personal médico y de salud en este 2021, son nombrados el personaje del año. Síguenos en las redes de la lista.